vamos a estar viendo entonces el tema de acción de gracias, segunda parte. Tema acción de gracias en su segunda parte. Y vamos a leer en esta ocasión en el Evangelio de Mateo 25. Mateo 25. Todo lo que les voy a compartir tiene que ver con acción de gracias, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 25, y versos 31, del 31 al 46. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, fíjense bien, 34, venid. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O desnudo y te dimos de beber? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén, pueden tomar su lugar. Bien. Como les decía el domingo anterior, lo que es ser agradecidos con Dios se divide en dos partes. La parte verbal y la parte de acción, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? Las palabras y los hechos, ¿verdad? Tenemos por ahí nosotros en la Biblia llamado el libro de los Hechos, ¿verdad? Libro posterior a los evangelios, ¿no? ¿Y qué es lo que se registra en el libro de los Hechos? El libro de los Hechos registra el agradecimiento de todos los apóstoles y todos los discípulos, refiriéndome a 120. La iglesia de Cristo en su ministerio fue de 120. No fue de 5,000, no fue de 4,000, no fue de 3,000. Él mismo les dijo, vinisteis a mí porque os di de comer. Así de sincero y de directo les dijo él, vinisteis a mí porque yo os di de comer. ¿Verdad? Entonces, a Israel, como le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, cuando se hace referencia a Dios, al corazón de nosotros, se refiere a nuestro estilo de vivir, a nuestras obras, a lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos está muy lejos de la voluntad de Dios muchas veces, o por lo menos de la mayoría de la gente. Entonces, el agradecimiento es en palabras, pero es en obras.
Y ahorita vamos a hablar de esas obras para entender un poquito más. Entonces, todo lo que yo hago determina mi agradecimiento a Dios. Y todo lo que yo hago, lo cual determina el agradecimiento a Dios, eso tiene retribución. Y todo todo mi agradecimiento va a determinar mi estilo de vida en los días futuros. El día de mañana, el otro mes, el otro año, el resto de mi vida. Y más importante aún, y vamos a estar hablando mucho de esto, y más importante aún, porque el reino de los cielos, dice la Biblia, que no es comida ni bebida. No podemos preocuparnos nosotros como iglesia sobre las cosas materiales. Debemos despreocuparnos por el reino espiritual al cual pertenecemos. El reino de los cielos es el que debemos de buscar primeramente y las añadiduras van a llegar. Yo traigo un ejemplo para ustedes en esta hora. El reino de los cielos es espiritual. Y estamos hablando de acción de gracias, que las obras, lo cual determina nuestro estilo de vida, cómo vamos a vivir. El matrimonio, cuando dos personas se casan, eso es un acto meramente espiritual. El matrimonio pertenece al reino de los cielos, no pertenece a los hombres. Todos los hombres se casan. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que ya viene en el espíritu que Dios da de vida al hombre. Ya viene una conciencia que es alimentada, que es nutrida con el conocimiento de la palabra, es ensanchar las cortinas. Pero viene la conciencia, entonces todo el mundo se casa. De todas las religiones, de todas las naciones. A todas las naciones llamará el Señor a cuenta. De todos. Entonces, el matrimonio es meramente un acto espiritual. Espiritual. Entonces, cuando uno se casa, uno se compromete a compartir su vida con el otro, ¿verdad? Entonces, eso trae después familia, trae una formación matrimonial, trae una formación familiar, vienen los hijos, la pareja empieza a trabajar y a decir que ahorremos, trabajemos para un techo, para una casa que sea nuestra. Se trabaja, eduquemos a los hijos, tengamos 2, tengamos 3 hijos, vayamos de paseo con los hijos, tomemos vacaciones familiares, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar para traer para la familia, para salir, para pasear, para tener un techo, un mejor alimento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Con un asunto espiritual que es el matrimonio, que el matrimonio fue instituido en el huerto del Edén por Dios, entonces con eso viene un sinfín de bendiciones al matrimonio, a la familia. Entonces, cuando uno se preocupa por casarse y andar bien con Dios, no solamente juntados o arrimados y supuestamente sin compromisos, entonces eso no tiene mayor bendición, porque la misma irresponsabilidad con que se vive sin casarse determina que en cualquier momento se quieren separar, ¿no? Profetizan antes de. Entonces, el matrimonio que es espiritual trae todas las añadiduras, y si nosotros nos preocupamos por lo espiritual, entonces las añadiduras, no nos preocupemos por las añadiduras, van a llegar, de repente van a llegar. Entonces, el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Qué determina eso? No nos preocupemos ni nos afanemos por las cosas materiales y no nos enfoquemos en las cosas materiales. Enfoquémonos en el reino espiritual, el cual va a manifestar una bendición amplia espiritual, y las añadiduras van a llegar. Van a llegar. Entonces, yo les decía, bien importante que nosotros comprendamos que la acción de gracias en palabras es primeramente la primera reacción, pero debemos llevarlo a los hechos, a la realidad, a la vida cotidiana, a un estilo de vida de agradecimiento. Porque que la gente vea que por qué nosotros hacemos todo lo que hacemos, porque estamos agradecidos con Dios. Que estamos agradecidos con la vida. La vida no es para quejarse. La vida en esencia, la vida natural no es para quejarse. Porque la vida ya es un regalo de Dios. Ya es un regalo. Entonces, es como para que uno viva agradecido. Aunque las cosas salen mal en el día, en la semana, en determinado proyecto. Pero la vida, tenemos vida, ya es para que estemos agradecidos con Dios. Solo la vida. Y con la salvación es para que nosotros vivamos como vivió la iglesia primitiva. Esos 120 que yo les estoy hablando, vivieron agradecidos, teniendo las cosas en común. La gente hoy demanda que la iglesia les ayude. ¿Y cuánto hacen por la iglesia? Los que demandan. ¿Cuánto hacen? Si la Biblia dice que la iglesia primitiva que ayudaban, pero porque tenían todo en común. Nadie era tacaño, nadie era agarrado, ni nadie era aprovechado.
Esa era la iglesia primitiva. Entonces, aquí hemos leído este pasaje en Mateo 25, en donde Cristo está hablando del juicio de las naciones, que todos vendrán, todos vendremos ante el gran tribunal blanco de Jesucristo a entregar cuentas. Y entonces, ahí tenemos que llegar ya preparados, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el Señor determina una bendición y un juicio. Para los de su derecha es la bendición. Y ambos le hacen la misma pregunta. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y todo eso? Y dice Cristo, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Y a los otros les dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí no me lo hicisteis. No es difícil entender. El Evangelio, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto para querer entender el Evangelio y querer obedecer, yo siempre les he dicho, estiremos la mano, ahí lo tocamos, a esa distancia nosotros estamos. No está millas de distancia, no necesitamos ir a la NASA y decirle, hey, llévenme a la Luna, al espacio, a Marte, llévenme allá, porque quiero ir a alcanzar sabiduría de Dios. No, estire la mano, a esa distancia está la sabiduría de Dios de nosotros. Entonces, es difícil entender, hermanos, lo que Dios nos pide a nosotros, a la iglesia. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y por cuanto no se lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí no se lo hicisteis. Y esto no es difícil de entenderlo. Esto es el abecedario para la iglesia. No es difícil. Ahora, es difícil cuando hay un corazón bien difícil, ¿verdad? Entonces, ayer yo leía una cita bíblica, ¿no? Estaba leyendo. Y entonces, leía donde Pedro, donde el joven rico se le acerca a Cristo, ¿no? Y le dice, Señor, maestro bueno, le dice, ¿por qué me llama bueno si no hay ninguno bueno? Solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, y este hombre había guardado todos los mandamientos y era rico y era joven. Y entonces le dice Cristo, vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres, lo que estamos hablando. Entonces, al final de esa historia, y ustedes la saben, y entonces los apóstoles, los discípulos y los apóstoles de Cristo se estremecieron. El evangelio de Cristo era recio. El reino de los cielos es recio, pero no es inalcanzable. Porque cuando nosotros tenemos un corazón humilde y decir, Señor, enséñame, quiero aprender, quiero ser guiado por ti, Él lo va a hacer. Bien, entonces los discípulos se extremen y entonces siempre Pedro, ¿verdad? Con ese carácter que ayuda, Pedro le dice, bueno, Señor, nosotros dijeron, bueno, entonces ¿quién heredará el reino de los cielos? Porque esto está difícil. Entonces le dice Pedro, no, representante de todos los seguidores de Cristo, le dice Pedro, maestro, le dice, nosotros lo hemos dejado todo. Y el término dejar en hebreo, yo lo estuve investigando ayer un poquito. Y es bien interesante, porque nosotros asimilamos dejar como abandonar, terminar algo, y no es meramente eso. Es alejarse para hacer lo más próximo lo que nos conviene. Por lo tanto, dejará el hombre a su madre y se unirá a su madre. Dejar es separarse, es alejarse para hacer lo que debemos de hacer. Si la mujer se casa, si el hombre se casa es porque van a formar su propio hogar. Tienen que alejarse del hogar de donde nacieron para formar otro sin rechazarlo, sin olvidarse eternamente de ellos. Es una separación nada más. Una separación, ¿verdad? Esto se oye mucho en los gobiernos, separación de poderes que trabajan en conjunto. Poder ejecutivo, poder judicial y legislativo. 3 poderes que se separan en el Estado y trabajan de la mano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 poderes separados que trabajan de la mano. Jamás nos podemos olvidar de nuestros viejitos. Jamás. Jamás. Pero hay que tomar la responsabilidad de mi matrimonio, de mis hijos. Yo no puedo descuidar a mis hijos por estar atento solo de mis padres y de mi resto de mi familia. Yo los voy a ayudar a ellos, pero separados de lo propio, de lo mío. Ese es el término hebreo, dejar. ¿Podemos salir del mundo? No, pero podemos dejar de practicar el mundo, al cual ya no pertenecemos. Bien, entonces Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, pero previo a eso les decía que
Aquellos dijeron cuán difícil es heredar entonces el reino de los cielos. Y les dice Cristo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso quiere decir, cuando yo le digo, enséñame, Señor, a vivir como hijo tuyo, guíame con tu Espíritu Santo y con tu palabra, estoy dispuesto, heme aquí, Señor. Ahí el asunto del terreno es otro. Es totalmente diferente. Entonces, Pedro le dice, posterior a eso, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Pedro usa, y esta palabra dejar se usa mucho en la Biblia, y en el término hebreo no significa olvidar. Pedro le dice a Cristo, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues de nosotros? Y le dice Cristo, mira Pedro, le dice, de cierto te digo que recibirán más del 100% aquí y en la vida eterna. Aquí y en la vida eterna. Cuando uno se preocupa por el reino de los cielos, que es espiritual, las añadiduras llegan sin que nosotros las busquemos, porque son promesas de Dios. Entonces, pero debemos de alinearnos a la voluntad de Dios, debemos conocer el reino de los cielos y debemos de conocer el reino de las tinieblas. Entonces, Pedro le dice, lo hemos dejado todo, pero Pedro regresaba a su casa a estar pendiente de su mujer y la Biblia, el libro de los Hechos lo registra. Llegaban con Cristo, lo que cuentan ellos, la historia y en los evangelios, la suegra de Pedro llegaba y los atendía. O sea, entonces Pedro no abandonó a su familia por seguir a Cristo. Separación de poderes, dejar. En el término hebreo, dejar significa, entre tantas definiciones, una de ellas es de alejarse de lo que estamos haciendo y aproximarnos a lo que nos llaman a hacer. Aproximarnos a lo que nos llaman a hacer. Es bien interesante. Entonces, hay mucho que aprender, ¿verdad? Y de a poquito, de grano en grano, se le llena el buche a la gallina. Lo importante es estar dispuesto, ¿no? Entonces, tenemos aquí que Cristo les dice, por cuanto le hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿De qué está hablando? Está hablando de comida, está hablando de desnudez, está hablando de enfermedad, está hablando de cárcel, está hablando de cosas que nosotros conocemos o no conocemos. Está hablando Cristo aquí de las cosas del diario vivir, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ahora vamos a Mateo 25. Perdón. No es Mateo 25. Ahí estamos. Vamos a ir a otro lado. ¿Saben qué es lo que pasó? Que soy listo. Soy inteligente. Porque estos aparatitos ayudan. Hay que usarlos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. ¿Verdad? Vamos a Lucas 10. Soy más listo que este aparato yo. Lucas 10. Amén, digan amén con la hermana. Era Lucas 10 y verso 25. Yo les podría decir, era 25 el verso, no el capítulo, ni el libro. Lucas 10, verso 25. Y vamos a la historia nuevamente y después resumo en 2-3 minutos y le damos con todo. Dice Lucas 10, capítulo 10, verso 25 al de en adelante. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa, oiga bien, haciendo qué cosas, heredaré el reino de los cielos. Y esto es lo importante, la acción de gracias. Yo creo que tratemos de estar allí. Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es bien interesante, ¿verdad? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, es que el hombre quiere ser listo ante Dios y no podemos. Queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces pasó de largo. Fíjense, voy a hacer una pausa.
pasó el sacerdote, voy a seguir después de la pausa. Pasó el sacerdote y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Voy a hacer aquí la pausa. Pasó de largo. Este es el término hebreo dejar, en una buena interpretación, que estos dos hombres ignoraron la necesidad. Entonces dice aquí la escritura, dice que pasaron de largo. Y lo que ellos tenían que hacer era dejar su camino y después continuarlo. Ellos tenían que detenerse y hacer misericordia y acercarse a la necesidad. Este es el término hebreo de dejar. Alejarse para aproximarse a lo que debemos de hacer. Ese es el término hebreo. Una de las definiciones de la raíz hebrea al verbo dejar. Dejar por un momento o dejar de darle prioridad a lo que no debe y darle prioridad a lo que debemos. Y estos se fueron de largo, se alejaron, se fueron de largo, se alejaron del lugar al cual se tenían que aproximar. Y debemos de aproximarnos a lo correcto para que nosotros mostremos nuestra acción de gracias a Dios haciéndolo en los demás. Entonces, continúo y dice, y acercándose, pero un samaritano, verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, vino cerca de él, se aproximó, este es el verbo hebreo, se aproximó a la necesidad, este es el verbo hebreo, la definición del verbo hebreo. Entonces, dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, debemos de acercarnos a la necesidad. Debemos de acercarnos a la necesidad. Entonces, acercándose, dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del hombre ladrón? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ok, ¿qué es lo que vamos a extraer de acá? Aquí está la escena de donde nosotros vamos a mostrar nuestro agradecimiento a Dios como el buen samaritano. Todo lo que Cristo dice en Mateo 25, ¿verdad? Me viste desnudo, me viste hambriento, cosas del diario vivir, cosas que nosotros conocemos, cosas que nosotros experimentamos. Hay gente que está en desventaja. Nosotros estamos despreciando la salvación mucho. La iglesia mucha iglesia, parte de la iglesia está despreciando la salvación, está jugando con ella, la está menospreciando, mientras que allá afuera hay mucha gente que todavía está en tinieblas. Entre nosotros necesitamos animarnos, no desanimarnos. Necesitamos animarnos, no desanimarnos. Necesitamos apoyarnos. Todos necesitamos apoyarnos. Todos necesitamos apoyarnos. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Obviamente yo tengo un lema. Digo yo, ¿verdad? Yo, y no sé si a ustedes les parezca bien porque todo lo bueno se debe de aprender. Pero yo tengo un lema. La vida es así, todos nos necesitamos. Pero yo tengo un lema, cuando alguien no me necesita, yo tampoco lo necesito. Esto yo lo aplico en todos lados. Cuando alguien no me necesita, digo, tampoco yo no lo necesito. ¿Para qué necesito yo una persona soberbia? Una persona que no entiende que hay que usar misericordia para vivir en la vida. ¿Para qué? ¿Por qué dijo Cristo? Donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Yo no crean que soy alegre no crean que estoy triste porque están las sillas vacías. No, yo estoy feliz con ustedes. Con los que yo tenga yo voy a estar feliz. Porque el que no me necesita, y yo, ¿para qué lo necesito?
El que no me necesita, yo no lo necesito. Para nada. Entonces, aquí el buen samaritano es el ejemplo vivo y sencillo de lo que Dios nos demanda a nosotros para que nosotros digamos, Señor, yo estoy agradecido contigo. ¿Qué cosas tengo que hacer? Es difícil de entender lo que Dios nos pide que hagamos para que nosotros estemos 4 veces bendecidos. No 3 veces, 4 veces, porque la bendición de Dios la multiplica por 4. Si usted tiene $1,000 y el Señor se lo multiplica por 4, ¿cuánto va a tener? Y si usted tiene 10,000, ¿cuánto va a tener? Eso es en el mundo espiritual y en el mundo físico. Dios multiplica la bendición para nosotros. Multiplica, no suma. 1 más 1 es 2, 4 más 4 es 8. No, Cristo multiplica. ¿Cuánto es 4? 4 por 4. Dice. ¿Y 4 más 4? Diferente, ¿va? Menos. Entonces, el buen samaritano por eso es elogiado por Cristo en esta historia, ¿verdad? Porque hace lo que es correcto. Entonces, este buen samaritano, ¿qué es lo que estaba demostrando? Que él era agradecido con la vida, que él era agradecido con Dios. Él entendía en qué consistía la vida. Ser agradecido, entregarse uno por los demás. Cristo se entregó por nosotros por amor y todo Él es para nosotros. Nosotros tenemos que entregarnos en la vida siempre por los demás, sin esperar nada a cambio. Si usted quiere recibir algo en la vida, entreguémonos, porque estuvimos viendo el domingo pasado y aquí lo tengo todo. Escribo cuando son temas repetidos, van en la misma hoja acá, y estuvimos viendo eso en Hechos 20:25 que dijo Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Y en Mateo 10:8 estuvimos diciendo, en Mateo 10:8 estuvimos viendo que Jesucristo mismo dice que vayamos al necesitado, ¿verdad? Dice Mateo 10:8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. De gracia. Entonces la gracia, el agradecimiento, yo estoy agradecido con Dios, yo le agradezco a Dios y yo le agradezco a Dios y yo agradezco esto y de palabras y de hecho, ¿qué onda? Pues? ¿Dónde están nuestras obras que dan muestra de nuestra fe? ¿Dónde está nuestro agradecimiento en la práctica? Mire, venir a adorar a Dios es parte del agradecimiento. Estar aquí adorando a Dios es parte de lo que yo les estoy compartiendo. Sí, es parte. Pero ¿y qué del que nos está necesitando? Que le llevemos una palabra de fe, una palabra de esperanza, un poco de comida, una visita. La visita es mejor que la medicina. La visita es medicina. La visita es medicina espiritual y una visita, por eso que la visita al enfermo siempre lo reanima mucho. Cuando la visita no le va a decir ya te vas a morir, yo así estaba y si más me muero. No, la visita no debe ser para eso, es para llevar fe y esperanza, ánimo, confianza, fe, estímulo. ¿Verdad? Para eso. ¿Me explico? Solo la hermana me entendió. Bien, entonces, mire qué hermoso lo dice Cristo, de gracia recibiste, dad de gracia. Y no está diciendo que digamos gracias, Señor, por la vida, por los alimentos, por la casa, por el techo. No está hablando de eso. Está hablando de ir y sanar a los enfermos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los 9 dones espirituales? ¿Qué estamos haciendo con los dones? ¿Qué estamos haciendo con los talentos? Los talentos y los dones, aparte de la vida que recibimos en Cristo Jesús, es extra para que nosotros demos gracias a Dios y conozcamos el reino de los cielos en amplitud y que disfrutemos el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, debemos de llevar nuestro agradecimiento a la acción. ¿Y a dónde? Cuando veamos al necesitado, hombre. Hay mucha necesidad aquí en la congregación, en el ministerio, hay mucha necesidad. Muchísimas, solamente que ustedes no la quieran ver. Pero aquí hay mucha necesidad. Muchísima necesidad hay aquí.
demasiada, ni se las enumero porque no alcanzaría. Si la iglesia a nivel mundial y cada ministerio existe porque Dios es poderoso y grande, maravilloso. Si de nosotros dependiera la iglesia, si de nosotros dependiera conocer a Dios, imposible. Por eso le dice Cristo a Pedro. Pedro le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, solo tú me puedes guiar y enseñar, enséñame, estoy dispuesto, enséñame. Ahí funciona el poder de Dios. Entonces, ayúdame, Señor, a ser agradecido. David, como decía, por eso es que yo admiro a estos hombres de la Biblia. David, como le decía, David reconocía delante de Dios y le decía, enséñame tus sendas, que son sendas de justicia y de verdad, para andar en ellas. Y enseñaré a los pecadores el camino. Muéstrame tus sendas, enséñame, vivifícame, purifícame. Él le pedía la ayuda, Aquel hombre que salió a pedir ayuda por su hija, le dice Cristo, para el que cree todo es posible. Y el hombre le dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Está hablando presente y futuro. Estaba hablando que creía en ese momento y quería que Cristo lo ayudara desde ese momento a seguir creyendo en Él todos los días de su vida. A diario uno tiene que pedirle, Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a hacer tu voluntad. No se le olvide, pídale y dígale, ayúdame a hacer tu voluntad. No solamente le diga, ayúdame a creer en ti, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Verdad? Bien, vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Este Santiago siempre me cuesta encontrarlo aquí en la Biblia. Siempre. Y me cuesta y no le pongo separador. Aquí está. Bien, Santiago capítulo 2 y verso. Ya ni sé qué verso, me confundí todo aquí. 14 al 26. 14 al 26. Dice la palabra de Dios, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, verso 14, Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué le dijo Cristo a los de su derecha? Me visteis desnudo. ¿Qué le dijo a los de la izquierda? Me visteis desnudo y no lo hicisteis. Y entonces, ¿qué dice aquí el apóstol? Dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pero esto también tiene que ser con sabiduría y con legalidad. La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. No hay que andar siendo aprovechados. No hay que querer sacar ventaja de las cosas. Si yo doy, tengo derecho a recibir. Si yo no doy, tengo derecho a recibir. No. Excepto por la extrema misericordia de Dios o la extrema misericordia de uno. Pero andar manipulando y demandando no se puede. Ahora, si estamos dispuestos a darle, es permitido. Pero no es que nos demanden si no les damos. Entonces, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y realmente es así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No hay que andar diciendo yo tengo fe si no hago las cosas. Nuestros hechos van a demostrar qué tan agradecidos estamos con Dios. Porque estamos dispuestos a compartir nuestra vida. El buen samaritano estuvo dispuesto a compartir su vida con los demás.
Nosotros debemos de aprender a compartir nuestra vida con los demás. Ese es el evangelio. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Cristo vino a dar, no vino a compartir. Cristo vino a dar su vida por los demás. Entonces, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Esto que hizo Abraham fue parte de su fe, mostrándolo a través de las obras, lo que él hizo. ¿Dijo Abraham acaso, sí, Señor, yo te entrego a Isaac, yo te lo entrego, ahí voy, allá estoy ya, Señor, en el monte, allá estoy, Señor, allá por fe, allá estoy ya entregándote a Isaac como me lo pide, Señor? Pero él estaba en su tienda y él estaba orando en fe, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, allá te estoy entregando a mi hijo, allá te lo estoy entregando como me lo pediste, pero no estaba allá. ¿Me explico? Sin embargo, él caminó con su hijo, hicieron el altar y estuvo dispuesto a ofrecerlo. Esas son las obras, lo que Dios mira que estamos dispuestos a hacer. Venir a la iglesia a la fuerza o sin ganas no cuenta. No le digo que no venga, sino que le diga, Señor, quiero ir con ánimo, quiero ir con fe, con disposición. No cuenta, no cuenta. Entonces, Abraham le fue contado por fe eso que hizo de ofrecer a Isaac. Aparte que lo que ofreció fue una persona, fue algo que se veía, pero solo de palabras, no. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Oiga bien esto. La fe se perfecciona con las obras. Si nosotros tenemos fe y queremos comprobarla, amemos al prójimo. Amemos la iglesia, amemos el ministerio, cuidémoslo, trabajemos y echémosle ganas. ¿Verdad? Echémosle ganas. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si usted y yo no hacemos obras para darle gracias a Dios, nuestra fe está muerta. Está muerta. Está muerta. Yo antes de venir aquí a predicarles a ustedes, yo paso mis ratos orando, estudiando, investigando, sentado. A veces me equivoco, hoy me equivoqué, pero todo está aquí. Nada toqué, nada añadí, todo. Me equivoqué, pero aquí está todo. Como dice la ley de matemática, que el orden de los factores no altera el producto. Y me equivoqué. Entonces, paso ahí. Entonces, yo antes de venir aquí, yo paso horas dedicándole tiempo al Señor y a ustedes. Yo a ustedes les vengo a predicar y a enseñar antes de estar aquí presente. Y es bonito. Y es hermoso. Y Dios paga bien. Y me dicen en el trabajo, este hombre es diferente. Y no tengo que andar diciendo yo que soy diferente. Y aquí me menosprecian. Y allá me exaltan. Y allá me preguntan, ¿y cómo es esto de la iglesia? ¿Y cómo es esto y aquello? Y ya yo les digo. Y las obras que hacemos para mostrar nuestra fe son las que nos hacen grandes, nos exaltan, nos alegran. Yo hoy no salgo a orar por nadie porque pues ya nadie quiere.
Yo he venido gozándome con mi esposa de todo eso durante todos estos años, hasta la pandemia. Bueno, aquí la hermana es algo especial, ¿no? Son casos especiales. Lo especial no entra entre lo normal, ¿verdad? Que en la pandemia pues la conocimos y la ministramos y ella nos es testiga, ¿verdad? Más ustedes. Pero mi esposa y yo siempre desde que empezó el ministerio hemos dedicado a ir y a orar por la gente y traerla a la iglesia cuando nos corresponde a nosotros. Pero hoy no hay a quién salir ahora. Ya nadie tiene necesidad que le llevemos el evangelio a la casa y lo consolidemos para traerlo a la iglesia. Pero yo he venido, con mi esposa hemos venido haciendo ese trabajo. Y el Señor está obrando en nosotros. Entonces, nos está ayudando a cuidar nuestra fe con temor y temblor y a sentir gozo de servirle al Señor en medio de los tiempos, de las circunstancias, de los pocos, de los muchos, de los animados, de los desanimados. Y mi fogata está encendida, bendito sea el Señor. Y así seguirá en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago? Santiago está hablando de las obras que muestran nuestro agradecimiento de nuestra acción de gracias, de nuestro agradecimiento. Por eso es que hay muchos que andan haciendo obras para dejarse ver. Son obras muertas. Están buscando la bendición por las añadiduras. No, hay que irse arriba. Hay que irse hasta arriba, a lo del cielo, ¿verdad? A lo espiritual. Entonces, Santiago está hablando de las obras que muestren nuestro agradecimiento. Que dejen ver nuestra fe como la dejaron ver en Rahab. ¿Qué hizo Rahab? ¿Arriesgó su pellejo? Sí, lo arriesgó, pero el pellejo de ella estaba arriesgado. Rahab iba a morir, ya sea con que los muros se derrumbaran o si no se derrumbaran. O ya sea por el juicio sobre la ciudad de Jericó o porque los espías la mataron. ¿Pero qué hizo ella? Les dijo, váyanse por aquí porque aquí van a estar seguros. Y eso esa mujer la hace estar en el libro especial de Dios que nos ha dejado a nosotros. ¿Verdad? Entonces, procuremos desarrollar nuestra acción de gracias más allá de las palabras en hechos. En hechos. Y la Biblia tiene mucho que aprender, por eso es que deberíamos de meternos en ella todos los días con mucha disposición. Porque hay gente que pide, pero no califica. No da, solo quiere. Y la Biblia no avala eso. No avala eso. Nadie puede venir demandando. Nadie. Hay gente que en las iglesias demanda y ni siquiera ni ofrendan ni diezman. No hay, bíblicamente y legalmente una persona que no diezma y ofrenda, si está pidiendo ayuda, no se le debe de dar. Al menos que nosotros veamos la necesidad y de nosotros, como el buen samaritano, le demos sin que la persona pida. Es que cada cosa se debe de juzgar a la luz de la palabra y ver todos los pros y los contras. Usted quiere ayudar a una persona que no merece, pero en su corazón está, adelante, a usted le va a beneficiar, a esa persona no. Una persona que no lo merece viene pidiendo con derecho, no hay por qué darle. ¿Por qué cree que se van a juicio los casos delicados y hay un juzgado, hay juez, hay abogados, hay personas que están para juzgar y todo eso? ¿Por qué? Porque analizan cada punto para ver qué es lo que merece la persona, si ser inocente o ser culpable. Pero nosotros queremos declarar inocente de primas a primeras a cualquiera porque nos cae bien o porque sencillamente nuestra alma se fluye. No, en el Evangelio aquí tenemos esto para juzgar todo. Pero hay que aprender. Si no nos equivocamos y nos hacemos daño. Bien, entonces
La fe sin obras está muerta y la acción de gracia nos lleva a nosotros a recibir más bendición. Y debemos de ser agradecidos. Solo con la vida que tenemos es para ser agradecidos. Solo con la vida. Solo con la vida que tenemos debemos de ser agradecidos. Solo con la vida que tenemos debemos de ser agradecidos. Quería yo compartirles más citas bíblicas, pero a futuro lo voy a hacer porque después de que el pastor esté con nosotros, vengo con otro tema, porque hay mucha necesidad, el tiempo apremia. Entonces, el tiempo nos apremia, ¿verdad? Vamos a quiero que me acompañen en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios 11. Dice Primera de Corintios 11. Dice: voy a leer del 27, porque realmente esto es lo que a mí me interesa que aprendamos. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa que el que come y bebe indignamente sin discernir? Bien, es que es bien sencillo, hay que discernir. El pan y el vino hay que discernirlo, lo que significa. Hay que entender, ¿verdad? Él vino para perdonarnos, para sanarnos, entonces Él quiere perdonarnos. Entonces, si Él quiere perdonarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reconocer cómo andamos, ¿verdad? Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Todos pecamos, todos pecamos. Todos pecamos a diario. Dice la Biblia que nosotros estamos muertos al pecado. Pero el pecado no está muerto para nosotros. El pecado tiene vida. El pecado anda rondando por las calles alrededor de nosotros. El pecado está a la orden del día. ¿Qué significa que nosotros hemos muerto al pecado? Estar muertos al pecado, que nosotros estemos muertos al pecado, significa que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho y le digamos: Señor, yo reconozco que hice esto. Yo reconozco que estoy haciendo esto. Perdóname y yo renuncio a esto. Y yo te pido que me ayudes a dejar esta mala actitud, ¿verdad? Eso es discernir. Eso es discernir. Entonces, discernir el propósito del sacrificio de Cristo y el propósito de que esto haya sido establecido de manera ritual, simbólica, de que nosotros entendamos esta parte y que entendamos la parte de nosotros, para qué esto ha sido establecido y cuál es nuestra condición en el diario vivir. En Israel, el que andaba de viajes o el que había estado inmundo por cuestión de muertos y todo eso, ellos se preocuparon y le dijeron a Moisés: hey, dile a Dios ¿qué pasa con nosotros? No nos podemos quedar sin hacer esto, porque ellos entendían que tenían que hacerlo. Y Dios les establece que lo iban a hacer todos ellos un mes después, igualito, solamente un mes después, pero todos los demás igualito, de igual manera, igual, todo igual. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que el sacrificio del Señor nadie puede dejar de hacerlo. Nadie. Obviamente, si no discierne y lo hace practicando el pecado, le va mal. ¿Verdad? Y si discierne que está en pecado y no se pone a cuentas que en Dios para no tomar esto, de igual manera está fregado.
Y ese es el punto que yo quiero que nosotros lleguemos a aprender, a madurar en nosotros, a manejar con experiencia este punto, para que tengamos esa disponibilidad en plena certidumbre de fe, de que no podemos dejar de tomar la cena del Señor. No podemos. No podemos. No podemos. Y la Biblia nos dice que cada uno se pruebe, cada uno. Cada uno. O sea, yo les estoy enseñando lo que dice las Escrituras, pero yo no le puedo decir a usted hágalo y no lo haga. No, usted tiene que tomar la decisión. Si lo hace o no lo hace. ¿En qué condición lo hace? ¿Verdad? Entonces, debemos de hacerlo todos, pero dispuestos a pedirle perdón al Señor. Y si es un pecado de muerte, decirle, Señor, yo renuncio a esto. Y te pido que me ayudes, yo renuncio a esto. Yo renuncio. Ahora, si es un pecado de los que no son de muerte, ¿cuáles son los pecados que no son de muerte? Mire, a veces andamos tranquilitos, ¿verdad? En la vida. Y de repente, ¡pum!, llega un pensamiento sobre algo y empezamos a preocuparnos. Empezamos a preocuparnos y a olvidarnos de nuestra confianza en Dios, que Él tiene control de nosotros. Pues eso es pecado. A veces decimos una mentira forzosa o sin quererla. Eso es pecado. O sea que usted y yo venimos cargaditos, todos venimos ahorita cargaditos de pecado. Y como Cristo vino, y esto es lo que yo no entiendo de mucha iglesia. Cristo vino por el enfermo, no por el sano. Todos estamos enfermos. Usted no lo tome porque si anda en pecado, no lo puede tomar. Enseñanzas católicas dentro de la iglesia evangélica, aunque no les guste reconocerlo. Si Cristo vino por el enfermo. Y eso es lo que al Señor le agrada, que le digamos, Señor, te necesito, perdóname, reconozco, Señor. Mira, yo ayer andaba tranquilito y le comentaba a mi esposa anoche, hey, mira, me pasó esto. Le digo, de repente entró una preocupación en mi corazón. Y le digo yo al Señor, ¿verdad? Señor, yo traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Tú eres mi pastor y nada me faltaría. Esta situación tú la vas a arreglar. Tú la vas a arreglar, Señor, y tranquilo. Eso es pecado, todas esas cosas. Si andamos enfermos todos estamos enfermos, pero al Señor le agrada que nosotros le digamos, Señor, te necesitamos. Como yo les decía, si nosotros le decimos al Señor, Señor, te necesitamos, Él no nos necesita, pero sí nos usa. Y somos vasos para que Él derrame de su poder, de su amor, de su misericordia. Entonces, eso es todo lo que Él necesita. Escuchar nuestro corazón, pero esas enseñanzas, si usted anda en pecado no lo puede hacer. No, hombre. Equivocadísimo. Es una ceremonia solemne y esto se respeta. ¿Y se respeta al Señor ignorando esto y no haciéndolo? ¿Quién les dijo que esto es una ceremonia solemne? Y que una ceremonia solemne se debe de ignorar. No, este es un acto simbólico espiritual y físico, por fe, para bendición. Hombre. Esto es algo sencillo. Esto es algo sencillo, práctico. Rodeándole de tanta cosa. Mire, los católicos tienen que pasar por un montón de santos y tanta carajada que hacen, poniendo tanta cosa y por último lo sacan allá del purgatorio. Hoy ya no sé dónde lo sacan porque ya no existe el purgatorio para ellos, ya se retractaron de eso. O sea, después de muerto, mire, si el individuo dio el último respiro, se acabó, ya nada podemos hacer por él. Absolutamente nada. La Biblia dice que son 30 días de luto. 30 días de luto. Y ya tranquilo, soltémoslo.
y un ciclo de año para una restauración ya normal. 30 días para dejar de moquear, ¿verdad? 30 días para dejar de moquear, de chupar jutes. Y un año de ciclo de vida para acomodarnos. Mire, el día del cumpleaños del difunto es bueno hacerle una fiesta. Es bueno hacerle una fiesta, partirle un pastelito al difunto y decirle, ¿sabe qué, Señor? Mire, hoy era el cumpleaños del fulano, pero ya no está, Señor. Este es el último cumpleaños que hubiera estado con nosotros y hasta aquí, Señor, llegó este ciclo de ella o de él. ¿Verdad? Esos son los ciclos. Es para eso que sirven. Ahí vean, si quieren hacemos una fiesta para el siguiente difunto. No, hombre, ya. No, pero no vamos a ir al cementerio, no, vamos a hacer los vivos que vamos a comer, no le vamos a dar. Entonces, miren, entonces, tanta cosa que el hombre le pone a la verdad de Dios y todo eso que lo adornan nos aleja de Dios, son muros que para alejarnos de esto es bien sencillo, práctico. Ay, esto es bien solemne y esto se respeta. Váyanse al infierno si quieren, con esas ideas, pero no, esto es para decirle, Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo te necesito, Señor, yo ando torcido, ando chueco, que mis rodillas se enderecen, Señor, pero yo quiero caminar contigo ahora. Señor, yo quiero caminar bien contigo, Señor, ayúdame. De eso se trata esto, práctico. Que el Señor vea que usted quiere ser sano, que usted quiere ser sano, que quiere sentir la paz de Cristo en su vida. Paz, y ahorita nos vamos a poner a cuenta. A ver si no.